tener 3 generaciones. ¿Ya? Ustedes aquí pueden ver, esta era la planta híbrida. Esta planta híbrida debe tener más o menos unos 40, 50 años. ¿Ya? Este de aquí fue el injerto que sustituyó a la planta híbrida o la planta franca. Este chupón, ¿qué es lo que se hace? Estos chupones de aquí que están saliendo todavía son de la planta madre. ¿Ya? Entonces sobre ese chupón han injertado este CCN51. Este CCN51 es las primeras plantaciones de CCN que se hacen en el Perú. Posiblemente estas yemas las trajeron por contrabando del Ecuador en el año 92, 93. Entonces se instala acá las primeras plantaciones. Una vez que crece, empieza a sacar las varas y distribuyen a nivel de toda la región y de todo el país posiblemente, ¿no? Entonces este de aquí debe tener más o menos unos, qué sé yo, si se sembró en el año 92 a la fecha, 23. 23 años, 20, 23 años tiene más o menos esto de acá. Entonces, hasta hace años atrás no se sabía hasta cuánto podría durar un injerto comercialmente. Por estas consideraciones, pero decir que solamente puede vivir unos 20 años también sería un error, puesto que aquí no ha tenido un manejo de fertilización, de abonamiento constante. Entonces, bajo esas condiciones, 20 años ya era una planta improductiva, muy grande, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Sustituirla nuevamente, ¿no? Entonces, esta es la siguiente generación del CCN51. Entonces, toda esta plantación que ven ustedes aquí es CCN51. ¿Qué significa CCN51? Colección Castro. ¿Qué es? Naranjal, ¿no? Entonces este es Castro, es el ingeniero que hizo unas hibridaciones. ¿Qué hibridó? De lo que se conoce es que hibridó el ICS95 con el IMC67. Eso es lo que hibridó. De eso que sacó las semillas, él empezó a hacer recrudecimientos con un cacao criollo que es de aroma del Ecuador. Entonces hizo de esos recrudecimientos, sembró, y de esas siembras el 51 es el que tenemos aquí. Entonces existe CCN 10, 15, 37, 51, 95, son diferentes CCN. Entonces lo que más se popularizó tanto en Ecuador y mucho más en Perú, lo que se introdujo el CCN 51. Entonces, ¿qué características tiene este CCN51? El IMC67 y sobre todo el ICS95 es una planta que es resistente a monilio, es bastante tolerante a monilio. El IMC67 es tolerante a escoba, resistente, es tolerante. Entonces se supone que por genealogía este debería ser una planta tolerante a resistencia a escoba, y lo es en realidad, ¿ya? Pero en los últimos años escoba está siendo un problema en el CCN51. Si habláramos de escoba específicamente, existe, bueno, escoba de brujas, Moniliostera perniciosa. ¿Qué tejidos de la planta afectaría? ¿Qué es lo que saben a la fecha de escoba? ¿Qué tejidos de la planta afecta? Brote. ¿Qué más afecta? Fruto. Fruto. ¿Qué más? Cojín floral. Florales. ¿Ok? Entonces esos son los básicos. Entonces el CCN51
los cojines florales son más afectados que los frutos que las yemas vegetativas. En otras plantas escoba de bruja afecta más los brotes vegetativos, menos cojines florales, menos frutos. En otras plantas afecta más a frutos, menos a esto y menos a esto. Entonces, escoba de bruja, dependiendo en qué clon sea, qué variedades, afecta más uno en otro órgano. En el CCN 51 afecta más a cojines florales. Por tanto, ustedes las escobas que van a ver, por lo general son en cojines. ¿Ves? ¿Observan por ahí alguna escoba en brote vegetativo? A ver, traten de ubicar, a ver, distribuyanse, busquen. A ver, evalúen más o menos dónde encuentran más escobas. En cojines florales, frutos, ¿dónde se ubica más? Vayan, miren, observen. Acá hay otra yema. Acá hay otra yema. Ahí también yema. Un cojín floral, poco, ¿no? Mira, acá pura yema. Mira, acá hay verde. Hay un montón. Déjale acá. Acá también explican. Pura yema, pues acá. Explican acá, cojín floral. ¿Qué me encontré un cojín? Ahí, bueno. Sí. Ahora, abuelo, la hoja de bulto, porcentaje de incidencia. Porcentaje de incidencia significa, si estás evaluando brotes, yemas vegetativas, pues significa del 100% de yemas vegetativas, ¿cuántos están enfermos? Eso es porcentaje de incidencia. 5%. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué han visto? ¿Dónde hay más? Cojines florales. ¿Sí? Pero aquí Lozano ha visto más en qué. Yemas. Yemas. Ok, y ahora, ¿por qué sucede eso? Que ella se encontró ahí una enfermedad bastante interesante. ¿Qué? Muy bien. Aquí vamos a aprender dos conceptos. Incidencia es cuando o sea, en la siguiente clase vamos a entrar a lo que es epidemiología. Y epidemiología sin epidemia. ¿Han escuchado hablar el término epidemia? Sí. ¿Qué significa eso? ¿O qué? El avance excesivo de una enfermedad en el tiempo, la severidad de la enfermedad. Exacto. Entonces, una epidemia, se dice que una enfermedad es epidémica cuando avanza progresivamente muy rápido en un tiempo corto. Entonces, hemos tenido varias epidemias. Por ejemplo, la última desarrollada fue con la Roya María del café, ¿no? Esta enfermedad de la Roya María ingresa al Perú en el año 79. Desde el 79 no había causado tanto daño como lo ha causado a partir del 2011, 12, 13. Entonces ese aumento explosivo de la roya a partir del 2011 puede considerar una epidemia. ¿Vale? El otro concepto que debemos saber de epidemia es endemia.
endemia es una enfermedad que se mantiene casi constante en el tiempo. ¿Ya? Pero esa epidemia, una endemia era, por ejemplo, la roya María, antes del 2011. La roya ingresa al Perú en el 79. Entonces, del 79 hasta el 2010, la roya era una enfermedad endémica. ¿Estamos? Por ciertos factores que se dieron, cambio climático, entre otros, la roya que se encontraba en casi normal todos los años empieza a levantar. Entonces es una epidemia. ¿Sí? ¿En qué hay más? ¿En tema vegetativo o en cojín floral? Floral. Cojín floral. ¿Usted en qué bioma? Un cojito en En floral, ¿ok? ¿En qué bioma? Cojín floral. Cojín floral. ¿Ustedes también? ¿En qué encontró eso? ¿Cojín floral o yema vegetativa? Este es un floral. Un floral. Está, pues, No, no, está aquí en la rama. cojín floral. Ahí está. Sí, Tiene que está. observar de dónde sacó, qué fue, y qué es. Si le presentaran eso así, ¿qué sería? Cojín floral. Cojín floral. Acá tiene florcita. Entonces, si usted ve la rama Camilo, pegado Camilo, aquí este. a la rama, entonces es un cojín floral. Si usted lo ve en la punta de la rama, es una yema vegetativa. ¿Estamos? Entonces, les estaba comentando, hay dos conceptos que vamos a tener que entender el día de hoy. Uno es cuantificación de enfermedades. O sea, ¿para qué cuantifico? Para poder cuantificar una enfermedad, puedo establecer niveles de daño. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué es eso? Eso es hacer epidemiología. Entonces, la epidemiología es la ciencia que estudia el desarrollo de una epidemia. ¿Y qué es una epidemia? Un aumento excesivo, rápido en el tiempo de una enfermedad. Entonces, lo contrario a una epidemia es una endemia. Les hablaba del caso de la roya María. La roya María del café al Perú ingresa en el año 79. O sea, desde el año 79 hasta el 2010, la roya María era una endemia. Se comportaba casi constante todos los años. Pero a partir del 2011, 12, 13, la enfermedad aumentó explosivamente y se convirtió en una epidemia. Entonces, una endemia se puede convertir en una epidemia y una epidemia se puede convertir en una endemia cuando ya todo se estabiliza o todo llega a un nivel. Entonces, ejemplo de enfermedades endémicas: moniliasis en cacao, escoba de bruja, fitóptora. O sea, cada enfermedad en cada cultivo prácticamente hoy es una endemia. ¿Pero puede convertirse en una epidemia? Sí. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuándo una enfermedad endémica podría convertirse en una enfermedad epidémica? Monocultivo adelante y extensión. Claro, como por ejemplo el tema, ahí encaja muy bien esto de ¿se acuerdan de Fitóptora, de Mal de Panamá, de Rancha de la Papa? Eso es más o menos, ¿no? Cuando encuentra condiciones favorables, ya sea por clima, ya sea por manejo, ya sea por N razones, entonces la enfermedad se vuelve bastante epidémico. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacer estudios de epidemiología? ¿O cuándo se hace epidemiología? Cuando uno empieza a hacer cuantificar. Entonces yo tengo que cuantificar esta enfermedad. Entonces, para cuantificar una enfermedad, en este caso, ¿qué es? Moniliasis. Entonces, si yo quisiera cuantificar la enfermedad, Venga. o una enfermedad cualquiera, puedo hacerlo bajo dos aspectos: incidencia y severidad. ¿Qué es incidencia? Y se mide en porcentaje. ¿Ya?
Entonces, el porcentaje de incidencia, por ejemplo, si yo lo que quisiera es evaluar monillia, entonces, hola, Buenas tardes. ¿cómo está? Caramba, muy educado el muchacho. ¿Vale? Bueno, bien, entonces, si yo quisiera evaluar la incidencia de moniliasis, primeramente tendría que tener en concepto claro, moniliasis afecta solamente frutos o también afecta a otros tejidos o otros órganos de la planta. Frutos. Solamente frutos. Entonces en este caso me restringiría solamente a evaluar frutos. Pero si quisiera evaluar el porcentaje de incidencia de SCOE bruja, exacto. Entonces ahí ustedes tendrían que delimitar su base de estudios. Me dedico a estudiar yemas vegetativas, cojinas florales, frutos. ¿Estamos? Pero generalmente la epidemiología se hace en base al órgano que yo cosecho o que es válido agronómicamente. En este caso, en cacao, el órgano válido que es agronómicamente el que uno persigue son frutos. Entonces mi evaluación va a estar en base a frutos. Entonces, ¿qué es porcentaje de incidencia? El número de frutos enfermos sobre el total. Y si a eso le multiplico por 100, entonces esa incidencia me va a dar en porcentaje. Si no lo multiplico por 100, esa enfermedad me da en proporción. Entonces, en proporción, el valor máximo, ¿cuánto será? 1. ¿Estamos? En porcentaje, el valor máximo, 100. ¿ok? Depende entonces en qué lo expresen, en porcentaje o en proporción. Eso es independiente. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer la evaluación de moniliasis en toda esta población de frutos, entonces, ¿cómo sería? 1 de 8. 1 entre 8. No, 2. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el número de frutos enfermos entre el total. O dicho de otra manera, el número de frutos enfermos con monillia entre los frutos sanos más enfermos con monillia. Entonces, suponiendo que todos estos son sanos, y este es el 1, entonces sanos 7 más un enfermo 8. 7, 1 entre 8. ¿Ese en porcentaje cuánto sale? 16%. 16%. ¿Y en proporción? 0.16. ¿Estamos? Entonces, con eso se hacen algunos gráficos y evalúo constantemente, semana o mensual o quincenal, depende de la frecuencia de evaluación. Con eso puedo construir curvas de progreso de la enfermedad, puedo construir, obtener tasas, modelos matemáticos, etcétera. Entonces puedo predecir una determinada enfermedad en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, epidemiología, para hacer epidemiología se cuantifica la enfermedad. ¿Y cómo se cuantifica? Un parámetro es incidencia. El otro parámetro es severidad. ¿Qué es la severidad? Es la cantidad de enfermedad que hay en un órgano, tejido o toda la planta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ser severidad? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar, imaginemos, perdón, no voy a hacer que caiga poco aquí, ¿no? Entonces, si yo quisiera evaluar el daño de intensificación, la severidad ya implica, esto sería mi 100%. ¿No?
Entonces, del total de tejido, mancha necrótica. Supongamos que sea mancha necrótica y todos sean una misma enfermedad. Entonces, el porcentaje de área foliar afectado sería la severidad. Si este es el 100%, ¿qué porcentaje de esa área está afectado? 30. Entonces imaginariamente lleven este pedazo hasta acá y todo eso sería el área necrosada, y de ese 25, total, ¿cuánto 30. está? ¿Cuánto le da? 25. 25, 30. Eso es severidad. Entonces, si yo estuviera evaluando moniliasis, por ejemplo, entonces esto en relación a los otros, ¿cuál sería el porcentaje de severidad en monilia aquí en este producto? 80. Es la severidad. ¿Estamos? Incidencia simplemente mide. ¿Cuál sería la diferencia entre incidencia y severidad? Los dos cuantifican, me dice enfermedad. O sea, una enfermedad yo puedo cuantificarla por incidencia o por severidad. Incidencia para globalizar todo. El avance de la enfermedad. Ya. Y la severidad. El daño por en la el sorca de Campanta, Por ejemplo, si yo digo, como por ejemplo en escoba de bruja, en este hilero supongamos que haya 10 más 10, 20 plantas, ¿cierto? Yo les digo, evalúenme ustedes el porcentaje de incidencia de escoba de bruja en yemas vegetativas. ¿Esta planta tiene o no tiene? Entonces, ¿cómo evaluarían ese porcentaje de incidencia? A ver. Contar todas las llamas vegetativas sanas. Ya, tiene sentido, pero si son 20 plantas, pica promedio. si yo vengo, ¿cómo evaluarían incidencia? A ver, O sea, es por área. Una muestra. Primero en una área determinada, luego llevándole a un campo más grande. no, pero yo le estoy diciendo 20 plantitas. de 20. plantitas, a ver. De 20 es 3 A ver. siquiera. ¿Qué quiere evaluar? A ver, evalúen a ver, ¿cuál es el porcentaje de incidencia en esta hilera? A ver, hasta la hilera esa de allá de la planta que se bifurca en dos, y de esta hilerita. Entonces le pongo, evalúo uno y al 20 le pongo 100%. Le evalúo 1 al 100%. ¿Cómo sería, pues? No, evalúo Ya. una planta, evalúo y le hago de los 20 plantas lleva 100%. Pues por eso, Con pues, 3 plantas. ¿cómo evaluarían? De todo saco la tercera. ¿Cómo contarías? ¿Vas? parte. No creo que si sacando de una sola se puede hacer, pero por lo De menos 2. sacar 3. De 2 a 3. O si es 20, Proporcionado. Y de ahí ¿Qué es porcentaje de incidencia? Es decir, no han captado el de ahí concepto. sacar un promedio. ¿Qué es porcentaje de incidencia? No me lo creo que solamente ver cuánto está dañada la planta, ¿no? ¿Qué proporción? No, las yemas afectadas son las yemas totales de las 20 plantas por 100. Ajá. ¿Sería así? Número de del 20%. ¿Cuándo considerarían una planta enferma? Tienen 20 plantas. ¿Cuál es su población ahí? 20. ¿Cuál es la unidad muestral? Una Una planta. ¿Ok? Esa planta, ¿cómo sería el porcentaje de incidencia? Allá, de esa planta, No. El concepto de porcentaje de incidencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fórmula? número de Número de plantas con... Ese sería el concepto, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo considero una planta enferma? Presenta por lo menos una Claro. Cuando escoba de tiene bruja. que. estamos mostrando los síntomas, ¿no? Severidad, o sea, ahí habló de severidad, creo nosotros. No, estamos hablando de incidencia, nada más. Cuando tiene la enfermedad presente. Ya. Si hay en una planta yo encuentro así, esta cantidad. 2, 3. ¿Estamos? En una planta. Y solamente en una planta encuentro uno, en la otra planta encuentro uno. Estandarizar el dato, Todo igual. un promedio. Entonces,
y solamente en esas 3 plantas nomás encontré. ¿Cuál sería el porcentaje de incidencia? 20. Ya, entonces, ¿a qué se considera una planta enferma? Que Por lo presenta menos una tenga sola, una- una síntomas. Basta que tenga una planta, o perdón, una yema afectada y es una planta enferma. Y es así, si la enfermedad es asintomática. No, no. Si usted no lo ve, Por eso digo, en temas pero así ¿qué cosa visibles, evalúas pues? ¿Qué cosa es lo que estás evaluando? a cuantificar lo que es visible. ¿Qué es una enfermedad? ¿Cuándo dices que algo está enfermo? ¿Cuando crees, piensas que está enfermo o cuando lo ves? Entonces, incidencia es la cuantificación de la enfermedad. Entonces, ¿qué cuantificas? El daño. Y el daño ya es el síntoma visible de la enfermedad. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, si yo les dijera, en esa misma población de 20 plantas, evalúe usted la severidad de ataque de escoba de bruja. ¿Cómo cuantificaría? Cada uno. Entonces, para severidad, no terminé el concepto. Entonces, este va a ser, ¿cuánto le han puesto? 25. Supongamos que sea la misma enfermedad. 10. Supongamos que sea esta la misma enfermedad. Entonces, para hacer severidad se hacen escalas diagramáticas. Entonces tendría una hoja sana, que sería 0%, otra hoja que para mí, por ejemplo, puede ser grado 0, grado 1, con 15%, la otra hoja con un 25, 50, 60, 70%. Entonces yo voy al campo y digo, bueno, esta hoja que saqué acá, este es con el grado 1, con el grado 2, grado 3, se hacen escalas diagramáticas. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, en cacao, lo que tendría que hacer es una planta sana, 100% tejido sano. Grado 1 podría ser con un 10% de tejido enfermo. Entonces, el 10% de las ramas deberían estar afectados con escoba. El otro de repente con un 25, la otra escala con un 35, 45, 60, 70, de eso depende, hace sus escalas y con eso evalúa. Entonces es una escala diagramática. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Volvemos a la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre incidencia y severidad? Incidencia abarca todo global y severidad digamos, algo específico. Si quiere evaluar un fruto Un daño por tiempo. o tejido de hojas, Más o menos, pero ¿cuál sería una diferencia? ¿Qué cuantifica o qué información me da uno y qué información? Contabilidad de Daño, ok, daño. ¿Qué significa daño? Por ejemplo, a ver, entre este y este, ¿es el mismo daño? No. ¿Cierto? Entonces, ¿quién evalúa la intensidad de daño? Es decir, la cantidad de enfermedad. ¿Incidencia o severidad? Severidad. La severidad me dice con qué cantidad de daño tiene de la enfermedad. ¿Y la incidencia qué me mide? El número. O sea, discrimina solamente sano o enfermo, pero no te dice con qué cantidad. Mira, la intensidad es el concepto de los dos. La intensidad de una enfermedad se mide por incidencia y por severidad. ¿Vamos? Entonces, cantidad de enfermedad te mide
O sea, pero cantidad de enfermedad entiéndase por unidad de área. Yo puedo tomar toda la planta como una unidad de área. Si la mitad de esa unidad de área está enferma, entonces diré el 50% de la planta está enferma. O un 75, 25 o 10%. Pero también puedo tomar unidad de área, por ejemplo, una rama. Puedo tomar unidad de área un fruto. Puedo tomar unidad de área una hoja. Puedo tomar unidad de área la raíz de la planta. O sea, depende qué es lo que quiera identificar. Por ejemplo, en nemátodos, si yo quisiera evaluar severidad, ¿qué haría? Raíces, el volumen total de raíces, cuánto está afectado por nódulos. Y eso haría unas escalas diagramáticas. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo evalúo incidencia y cuándo evalúo severidad? Eso depende del objetivo de la investigación que yo quiera o qué es lo que pretendo hacer. Por ejemplo, si yo quisiera con fines prácticos de aplicación de un pesticida, ¿qué convendría ahí tener como dato? ¿Porcentaje de incidencia o porcentaje de severidad? Severidad. Severidad. Porque basta que algo ya esté enfermo pero la severidad me dice, está enfermo, sí, pero ¿con cuánto de enfermedad? ¿No? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Okay. Eso es prácticamente epidemiología. Lo único que nos faltaría es cuantificar cómo procesas esos datos para tomar decisión si aplico o no aplico químicos. Este es un tema de gabinete. ¿Okay? ¿Quién tenía el machete? Mira, allá hay un frutito enfermo, ¿lo ves? Llévate el machete y corta. ¿Lo identificaste? Ahí a tu frente, mira, ahí, sí. Entonces, o sea, tú tomas las medidas de aplicar químicos, todo eso, siempre y cuando la enfermedad, o sea, digamos en este campo haya bastantes plantas enfermas, o es necesario que una o dos, tres plantas estén mostrando síntomas de ser muy severos. Eso depende de la enfermedad, depende del objetivo, depende del material, depende de las condiciones, depende. Por ejemplo, si hablamos de cacao, yo veo un fruto enfermo, no amerita hacer un control. Entonces, controles químicos, por ejemplo, en Phytophthora depende. Por ejemplo, si es época de mayor precipitación, con un 10% ya justifica hacer un control químico. Pero ese 10%, si se presenta en la época de menos precipitación, no justifica porque no hay las condiciones. Entonces ya depende de muchos factores, depende si es fertilizado, si es podado, ya vienen todas las labores. Entonces el control químico o cualquier tipo de control ya es agregado a todo el manejo agronómico que uno tiene que hacer. Ok. Veamos a reconocer algunas enfermedades en cacao. Bien. Fruto enfermo, fruto sano. Enfermo. Ok. ¿Cierto? Enfermo. ¿Fruto sano o fruto enfermo? ¿Por qué? ¿Por esto o por todo? Por todo, porque esto no es lo normal en un fruto. Fruto enfermo, ¿ok? Independientemente de esto. Fruto enfermo, fruto sano. Enfermo. Okay. Fruto enfermo, fruto sano. Enfermo. Okay. Todos están enfermos entonces, ¿no? Enfermo. Este. También. También enfermo. Esto. Enfermo. 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 Ahora el tema es con qué está enfermo. ¿Vamos? Esto ya, a diferencia de este de aquí, yo puedo hacer ya una identificación, ¿cierto? Ya puedo decir que este es... ¿Por qué? Por la correlación blanca.
técnicamente ya hablando. Se ha formado por la esporulación que está, Formas de ¿Qué conservación. es la esporulación hialina que está formando. Formas de conservación. Por la formación del signo, pe caballero. Bueno, esa es fitopatología básica, es pacachimo, ¿no? Pero o sea, aquí uno permite ya identificar a la enfermedad porque aparte del síntoma se expresa ya el signo. Y el signo característico de Monilia es esta esporulación blanquecina y color crema, ¿no? Ven un polvo crema, ¿no? Entonces, el blanco significa micelio. El color ya crema significa esporulación, o sea, el hongo está esporulando, ya sus conillas por el viento se están liberando para infectar más. ¿Estamos? Entonces, el signo permite la identificación, pero además del signo, una de las características es el síntoma, ¿ya? Y una de las características de Monilia es que produce una mancha de chocolate. ¿Ya? ¿Con quién se puede confundir esa mancha de chocolate? En enfermedades en cacao, con Phytophthora. Escoba de bruja produce una enfermedad, o sea, la mancha es negra, pero aquí también hay chocolate, pero acá ven ustedes negro, ¿cierto? El color es diferente. Así de negro es escoba. Entonces, por el color de la mancha, ¿qué podría ser? Escoba, Monilia o Phytophthora. Escoba aquí de repente, ¿no? Negro. Pero acá, ¿el mismo color? No. Entonces, analicemos el concepto de Phytophthora. Phytophthora produce una mancha parda, pero que sería una mancha de chocolate, pero a diferencia de Monilia es más claro. Pero una de las características de Phytophthora es que avanza de la base hacia arriba o de aquí del pedúnculo hacia abajo, como en este caso, ¿ya? Pero una de sus características es que cuando empieza, ya sea del pedúnculo hacia abajo o de la base hacia arriba, avanza en forma uniforme, ¿ya? En este caso también debería ser uniforme, pero aquí hay un color negro y aquí hay un color chocolate. Pero si fuera Phytophthora, que avanza en forma uniforme, bueno, más o menos está uniforme. ¿Cuándo digo o qué debe de entenderse cuando digo uniforme? Es que tejido sano no debería haber acá. O sea, debe ser una mancha constante. No puede haber tejido sano. Si es tejido sano, puede ser Monilia o puede ser escoba, pero no Phytophthora. En este caso, casi una mancha uniforme. ¿Estamos? Otra característica. Phytophthora, como produce una mancha uniforme, de afuera hacia adentro también es uniforme. Y su avance de la enfermedad internamente también es uniforme. Entonces, Phytophthora avanza de afuera hacia adentro y va avanzando en forma paralela. Es decir, si este es el nivel de avance externo, en la parte interna también tiene que estar avanzando hasta ese mismo nivel. En cambio, si es Monilia, si es esta parte, la parte de avance, internamente este ya avanzó hasta acá. Entonces, ¿qué hace Monilia y escoba? Primero infectan la parte externa, adentro, hacen daño adentro y luego recién salen hacia afuera. ¿Ya? Entonces, préstame tu machete. Vamos a ver. Entonces, Phytophthora, si fuera Phytophthora E, en este caso, ¿qué tendríamos que encontrar en la parte interna? El daño debería estar hasta este nivel, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí la enfermedad, hasta acá, pero aquí, miren. Entonces aquí más o menos, pero la enfermedad vamos a ver un poquito más, casi está igual, ¿no? Casi por ahí, pero de todas maneras está un poco más arriba. Lo vamos a ver más interno.
Igual. Más o menos era aquí, Más arriba. aquí, acá, interno, igual. Está más arriba, Más arriba. ¿cierto? Entonces eso a una... Ahora, otra cosa. Miren, el grano, este es lo normal que debería ser en todo, pero se está desplazando por agua, o sea, se está sustituyendo. Se licúa todo el tejido del cotiledón, ¿Y el hongo qué forma dentro del grano? micelio. También forma de micelio. Dicen, Profesor, ¿por qué dice que no se llega a formar ya los granos? el hongo lo licúa. O sea, cuando hay grano, esto de acá lo va a licuar. O sea, pudre o licúa, es decir, deteriora al cotiledón. ¿Ya? Eso no sucede con un Phytophthora. Todo el fruto podrá estar, pero el grano está íntegro. ¿Ya? Ese es por eso le llaman la pudrición acuosa. ¿No? Si hubiéramos conseguido un fruto más tierno, esto sería agua. ¿Vamos? Dicen que también Phytophthora, el olor es a pescado. ¿No? Quien conoce Chimbote, sentido esos olores. Entonces, normalmente cuando es monilia, cuando aparece esta mancha de chocolate, 8 días después ya empieza el micelio blanco. ¿Ya? Puede ser que este sea monilia, pero todavía la esporulación todavía no se inicia. ¿Estamos? Recién se va a iniciar. Pero veamos la forma de avance. ¿Estamos? Vamos a ver si este es monilia o no. Por el color parece. Vamos a ver. Hay dos. ¿Ya? Miren. En este caso puede ser Phytophthora o puede ser simplemente un daño mecánico que aquí empieza a desdoblarse. Miren, parece que fue roto, dañado. Me parece más un daño mecánico, o sea, fisiológico ya. Pero hay Más una que mancha por también así por abajo. Tan aisladas. Sí, pero parece que es así, ¿no? Ahora, este de acá es otra cosa. Pero aquí tendríamos que... solamente es cáscara. Hay un daño físico, mecánico, por fuera. No. Esto de aquí no es Phytophthora. Daño mecánico por esta cuestión. Si hubiera sido aquí sanito y así, pudiéramos pensar que es Phytophthora. En este caso, por ejemplo, esto también fue encontrado en el suelo, ¿no? Sí, entonces. Removido también, daño mecánico, daño físico. Así es Phytophthora. ¿Ya? Si no hubiéramos encontrado este así como tal, este califica Phytophthora. ¿Y cuál es el fruto que trajiste del que te mandé a cortar? ¿Este? No, es lo que le partió primero. ¿Cuál? Eso es lo que tiene. ¿Este? Lo que está ahí. Lo que Meche está chupando. ¿Este es el que has cortado? No, sí es Mira la verde. chocadunco, No, ¿no? no es. Este es el pedúnculo de eso no has cortado. Esto has traído tú. No, era negrito. Ya se le acabó la Este ha sido. No, no se va. El otro. ¿Este? No, esto creo era. No, Pero este no está cortado. No, es de lo que Ese de ahí. no, de trae también. ¿Y cuál es el
que cortaste de allá. Seguro Este está, habrá sido. profe, sí, ya. No, pero tenía... Seguro así está como así. es. Pero sacando. ¿has cortado? No le he golpeado nomás con... Sí, eso no era. Debe ser esto. No, pues Eso no era. no. ¿Por qué está más seco? Claro, y esto también. Estaba podrido, amarillento. Por eso ya no sé. Ya. Con golpe. Veamos este, a ver. A ver, ¿tiene olor a chimbote? Chipote, buena plata, profe, no pescado. Plata robada. Este es por problema. En realidad este ya puede ser la acidiplodia. Ya son pudriciones que va por daños. Excesiva madurez. Sí, es más ya un... de aquí este es la acidiplodia. Este se va a convertir en la acidiplodia. Pudrición carbonosa que mancha la mano. Negro. Pero es más, no es por... sí toca. ¿No? Ahora, este de aquí, así como lo ve, así es escoba. ¿Ya? Pero este para mí es más una de estas cosas. Estas cosas son los que se denominan frutos cherele. Cherele Will. Deficiencias nutricionales a nivel de suelo. La planta no puede mantener todos los frutos y los aborta. Puede abortarlo en frutos chiquitos, mucho más pequeñitos, o en frutos grandes, o en frutos como en este caso. Este también es un cherel. O sea, ya no desarrolla porque ya no tiene más nutrientes, más desarrollo. Pero esto prácticamente ya llegó a cosecha, pero es una cosecha mala. No llega a su... Entonces, el cacao en CCN 51 se mide por una cuestión de índice de mazorca. ¿Qué es el índice de mazorca o el IMC o porcentaje de IMC? Significa IMC nada más. Índice de mazorca. Es el número de mazorcas necesarias para hacer 1 kilogramo de almendra seca. En CCN 51 por lo general es entre 16 a 17 mazorcas kilogramos. Pero ¿qué tamaño de mazorcas tendría que ser en CCN 51? Más o menos así, y un poquito más grande. 17 mazorcas hacen 1 kilogramo. Pero de esto de aquí tendría que ser más o menos 1 kilogramo seco. De esto sería 30. ¿Ya? Entonces el índice de mazorca es este. A ver quién quiere chupar. A ver, Cristian, me toca. Esto de aquí ya es lo que saben, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Oh, pero ¿qué? Este fruto es un fruto ¿qué? Chirimoya. El fruto chirimoya, sí, se parece, pero ¿qué cosa es este fruto? ¿Cómo se llama? Fruto partenocárpico. ¿Por qué se le dice a este fruto partenocárpico? ¿Este es un fruto partenocárpico? ¿Sí o no? No, ¿por qué este no se puede llamar fruto partenocárpico? Entonces sería un fruto partenocárpico. Ya, supongamos que está todo. No puede ser. Porque la flora está fundada normalmente. Entonces, si es... ¿Cuándo digo que es un fruto partenocárpico? No tiene semilla, ¿no? Tiene sus... ¿Este sería un fruto partenocárpico? No. ¿Por qué no? Tiene semilla. Porque tiene semillas. ¿Estamos? Entonces, este se supone que no debería tener semilla.
Ya no hay. No tiene semilla. Solamente hueco. Esto les acercamos. No es. Entonces, fruto partenocárpico es porque no tiene semilla. Entonces, escoba produce fruto partenocárpico. Entonces, ¿qué es lo que hace escoba? Para que produzca fruto partenocárpico. ¿Impedirá la polinización? No, Sí, sí, los peces formados. El desarrollo. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué órgano de la flor es esto? ¿Óvulo? No, el ovario. El ovario. ¿Y qué cosa es esto? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace escoba de bruja? ¿Atrofia? No, sería Entonces, escoba de bruja produce frutos partenocárpicos, ¿de acuerdo? ¿Verdadero o falso? verdadero. ¿Por qué? ¿Quieres ver en HD? Porque no llega ¿Quieres ver en a HD? desarrollar el soul. Destruye. Ovarios, ¿Qué ha pasado? O sea, inhibe el proceso de desarrollo de los óvulos. No, No. acelera demasiado El el ovario. desarrollo del sol. El ovario. ¿Qué? No puede acelerar. Acelera demasiado el desarrollo de qué? El ovario. Cuando ya se forma, se manifiesta. O sea, Del ovario. no es El ovario. que llega El a ovario. esta fecundación. Entonces, ¿por qué se producen los frutos partenocárpicos? Entendemos que el concepto del fruto partenocárpico es aquel fruto que no tiene semilla. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué hace escoba de bruja o directora perniciosa para la formación de frutos partenocárpicos? No permite la formación de óvulos. Sí, pero no la fecundación de mi Impide la fecundación del polen a los óvulos. La señorita Ingrid quiere hablar, a ver, por favor, déjenle hablar. Ya te escuchamos, Ingrita. ¿Más? ¿Por qué? Adelante. Mira. Entonces, ¿qué es lo que hace el... A ver, traiga una flor. Ya. Busque usted el ovario. ¿El ovario? El óvulo, perdón. El ovario. El óvulo. No lo he visto, pues, no sé, pero ¿cómo verlo? Entonces, ¿qué hará el hongo ahí? No, está todo polínico entonces. Lo que va a hacer es, descubrió ¿Qué es? el ovario. Sí, profe. ¿Cuál es el ovario? ¿Qué es esa cosa? ¿Eso? Esa, esa. Acá está Esa, profe. Me parece un bulbo. Cada uno descúbrame Pero, ¿cómo vas a comer? ¿Cuál es el calatero? la toja. A ver. Sí, ¿no? ¿Dónde está? A ver, espera. Pues no, el malor, el ovario, ya la he hecho caer. El ovario, a ver, explica el ovario. No sabe buscar el ovario. Otra cosa sí busca. Otra cosa sí busca. Puedes que el testículo. Falta.
Perfecto, ahí está. Tranquilo, pecado. Aquí, ¿cómo salir? Estoy grabando. Como este fruto partenocárpico. Sí, lo pego. Este ya no tiene la forma de chirimoya. ¿Qué forma sería? Plátano. Bueno, si usted le ve como helado, otra forma de helado, o sea, otro que no sea helado. Un manicito. Un manicito. Bueno. Ají. Zanahoria. Ya eso también, ya, fruto zanahoria, chirimoyo, fruto fresa, pepino también llaman. Vale, cualquiera de ellos, pero normalmente la literatura reporta fruto chirimoyo, fruto zanahoria, fruto fresa, lo he puesto en los últimos tiempos, no hay eso en la literatura. Pero hay algunos que se parecen más a una fresa, más que a una chirimoya. Este del que rompimos, por ejemplo, ese era más parecido a una fresa que a una chirimoya. Pero sí hay frutos chirimoyos. ¿Ok? Pero ¿por qué se produce el fruto partenocárpico? Han visto el ovario, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que haría el hongo ahí? Hipertrofiar. O sea, ese ovulito que ustedes han visto lo ha hipertrofiado de tal manera que ha crecido. O sea, la infección le hace crecer excesivamente. Entonces, pero ese desarrollo, ese crecimiento no es producto de la fecundación, o sea, el desarrollo normal del fruto, producto de la fecundación, sino simplemente es una hipertrofia del tejido por el hongo. Por eso no tiene semilla. ¿Vamos? Ok. ¿Qué más? Bien, entonces veamos algo más sobre cacao. Bueno, no hemos encontrado fitóptero, el síntoma típico, pero el síntoma típico es así, miren. Esta enfermedad va avanzando en forma en forma ordenada y va en el mismo orden. En cambio, si fuera escoba o monilea, primero afectaría acá adentro y luego sale. ¿Estamos? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a caminar el terreno y ver otras cosas. Jaime Peña, Tendrán mochila de estas alturas. Perrito. Grito. Ingeniero Escalante. Un saludo para la gente de Bananquiari, Bajo Perené, Río Venado. Salte si puedes. Por favor, no toquen. bueno, la empresa. Diego, boteo. Corrió por boteo. También, pero más o menos. Por ejemplo, si de este tamaño va a ser 23, 24 frutos para un índice mazorca. Para el índice mazorca de 17 es más grande. Por ejemplo, ese tamaño de frutos va a ser 17. Está en evaluación, es una tesis. ¿Tesis? Evaluación. Todavía. Pero aquí miren, hay unos alfileres. ¿Ya? Bueno, miren, normalmente el cacao tiene un proceso de lo que le llaman fenología. ¿Y qué cosa es fenología?
Etapas de desarrollo. En el caso del cacao son las diferentes etapas que pasan para un ciclo productivo. Entonces, para que exista un ciclo productivo, ¿qué hay? La época de descanso, floración, fructificación y cosecha. Son 4 etapas bastante marcadas. Entonces, la fenología en los últimos tiempos, por efecto de este cambio climático, ha variado o está variando. Entonces, todos los cuadros fenológicos que ustedes ven era para un periodo, o era en un tiempo donde el cambio climático no era muy severo. Entonces, lo que queremos ver es cómo está afectando el tema de este cambio climático en este año de la fenología, es decir, la floración. Cada uno de estos alfileres implica que ha floreado ya. Y estas son yemas florales que se están activando. O sea, en el tiempo lo que queremos ver es cuántas yemas vegetativas hay en el 60 centímetros. O sea, puedo sacar el área total de esta... ¿Cierto? ¿Cierto? Fórmula trigonométrica o geométrica, ¿cierto? Entonces, en esta área, ¿cuántos cojines florales hay? ¿Cuántos de esos se activan en el tiempo? ¿Cuántos florean y cuántos llegan a cosecha? Eso es lo que van a hacer. Entonces están haciendo aquí una evaluación, además de medir la incidencia de frutos enfermos, etc. Bueno, eso es una... Papaya. Vamos a lo más básico, o sea, la primera clase. ¿Qué tipo de síntomas tendría si está enfermo? ¿Hipertrófico? Atrófico. Posible agente causal. PRCB. ¿Por qué PRCB? Reducción de área foliar. Ahora, ¿es el único que produce reducción de área foliar? No, Monchitop. Ácaro y alino. ¿Qué más? Monchitop. Monchitop. ¿Qué más? Bueno, estaría PRCB. 3 nada más. Fito. Toxicidad. 4 posibles agentes causales que me reducen área foliar. ¿Ok? Bien. ¿Qué tendría que observar, encontrar o decir, que era la pregunta en el examen, porque no teníamos muestra ahí, para decir que es PRCB? Estrías. ¿Hay o no hay? No hay. No hay, pues. No hay, profe. No hay estrías, pero... No hay. Ok. ¿Quiénes producen esas estrías, puntos y PRCB con Monchitop y PRCB. Entonces, si no hay eso, Fitotoxicidad. ¿queda quién? Ácaro y alino. Y fitotoxicidad. Para decir que es ácaro y alino, ¿qué tengo que ver? Presencia Al de... ácaro. Claro, ¿Qué presencia del otro ácaro. daño hace a ácaro? Aparte de Raspa. reducir, tendría que tener una lupita, mirar si es que hay ácaro. Pero también produce unas raspaduras, Raspadura. y esas raspaduras se vuelven blanquecinas. Entonces no hay. No. ¿Hay eso? No. No. Entonces, ¿con qué quedó? Ahora, fitotoxicidad produce eso. Pero ¿por qué no podría ser PRCB? ¿Hay mosaico? No hay. ¿Hay mosaico o no hay mosaico? No hay mosaico. Entonces, si no hay mosaico, no es PRCB. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Tendríamos que preguntar si aplicaron algún producto. Pero herbicida no tendría necesidad de aplicar. ¿No? No hay necesidad de aplicar un herbicida porque la maleza
La papaya es una planta y mucho más agresiva. Pero acá no nos hizo agresiva. ¿Qué podría ser? Alelopatía, la dice aquí. ¿Cuál es que sobol? ¿Cuál es que sobol, no? ¿Será para todo el Perú?